¿Qué es la Santa Cena? ¿Mm? ¿Cuál es la cena que tenemos que celebrar? ¿Cómo celebrar esta cena? ¿Cuándo celebrar esta cena? Vamos a ver ¿Qué por la cosa? palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña qué es la Santa Cena, por qué necesitamos celebrarla Recor constantemente o siempre en realidad. ¿Mm? En Lucas capítulo 22. Amén. Si tiene su Biblia, la puede buscar o Ujú. lo podemos leer acá en la pantalla. Lucas capítulo Amén. 22, versos 19 y 20. Ahí está la ordenanza de la Santa Cena. ¿Mm? En Lucas capítulo 22, pero aquí está lo que tenemos acá en la pantalla. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Amado, quiero entonces explicar un poquito esto, explicar esto. El énfasis de esta cena está en el pan y el vino. El pan y el vino. ¿Mm? Tomó el pan, dice, y dio gracias. Y el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa de vino. ¿Mm? Entonces, ponga atención a esto. Esto quiero explicar un poquito por qué es el pan y por qué es el vino. Yo sé que hay cosas que ustedes ya entienden, ¿verdad? Muchos de ustedes son experimentados en esto, hemos tenido experiencias, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, pero hay algo que quiero enfatizar hoy día en el pan y el vino, para, porque hay alguna confusión y algunas dudas respecto de cómo celebrar verdaderamente la cena del Señor. ¿Mm? Veamos. Quiero entonces, para entender un poco, quiero volver atrás, esto del pan y el vino, ¿de dónde viene esto? Bueno, lo dijo el Señor, en primer lugar. Si lo dijo nuestro Señor, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Dice que Él tomó el pan y tomó el vino, la copa. ¿Mm? Em, Pero ¿de dónde, cuál es la raíz de esto? ¿Hay alguna enseñanza? Sí, hay una enseñanza que viene en el Antiguo Testamento respecto de esta cena. ¿Mm? Esta cena no es nueva, es antigua. ¿Mm? Y obedece, el pan y el vino obedece, amados hermanos, a un orden establecido. Y que ese orden se llama el orden de Melquisedec. ¿Mm? Y eso es lo que quiero hoy día compartir con ustedes, esa enseñanza del pan y el vino. Y quiero leer Hebreos capítulo 7, si ustedes me pueden acompañar. Aquí está la lectura. Si no tienen su Biblia, no se preocupe, pero o lo puede, si quiere, anotar por ahí. Hebreos capítulo 7, ¿ya? Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la historia de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
está hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto es Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estamos hablando de Melquisedec eh, 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 para que podamos entender el contexto, de dónde viene este, esta orden del pan y el vino. Porque el 10, porque aún estaba en los lomos del padre, de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, si pues la perfección fuera, escuchen esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjense que acá hay dos órdenes. Dos principios, dos normas, hay dos leyes prácticamente, son dos leyes, ordenanzas. El orden de Melquisedec y está el orden de Aarón. Sigamos con el 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Melquisedec. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Está hablando de la descendencia de Aarón, los que llevaban, ¿cierto?, la responsabilidad del sacerdocio, toda la familia de Aarón, los descendientes, sino según el poder de una vida destructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, de esto quiero que nos enfoquemos. ¿Qué es Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? El Salmo 110 habla de este rey, de este Melquisedec. Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 7, habla de este rey. Bueno, Melquisedec era un rey, un rey. La historia ustedes la pueden encontrar ahí en Génesis capítulo 14. Yo solamente voy a leer versículos específicos relacionados con el sacerdocio o con el orden de Melquisedec. Entonces ya vamos a explicar lo que es el orden de Melquisedec, porque tiene mucho que ver con la cena del Señor. Entonces, Melquisedec fue un rey y también fue sacerdote. No se habla mucho en el Antiguo Testamento de Melquisedec, solamente en una ocasión, que es en el Génesis capítulo 18. Después no se vuelve a hablar más de Melquisedec. Pero lo explica Hebreo, capítulo 7, lo que acabamos de leer nosotros. Entonces, Hebreo 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, era un rey de Salem y era sacerdote también al mismo tiempo de Dios, del Dios que nosotros conocemos, del Dios del Antiguo Testamento, del único Dios y del Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Melquisedec viene es una palabra compuesta. Melqui, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. Por lo tanto, Melquisedec es rey de justicia. Y también Melquisalem significa rey de paz. Melquisalem. Y Hebreos 7.2 explica esto. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, y ahí está el significado, cuyo nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Melquisedec. Y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Okay? Ese es el significado de Melquisedec. En Génesis 14:18
nos enseña algo. Entonces Melquisedec, hablando de este rey, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, pongan atención a esto, y le dijo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, este rey y sacerdote Melquisedec dio pan y vino a Abraham y lo bendijo. ¿Ah? Dio pan y vino y Abraham y lo bendijo. Entonces, sigamos para poder seguir entendiendo la razón, la raíz de esta cena. ¿Mm? Como dije, no es nueva. Este es una, estaba profetizado de mucho antes en la figura de Melquisedec. Entonces, veamos, sigamos hablando de Melquisedec, las características o el carácter de Melquisedec tomado del capítulo 7 de Hebreos. ¿Ah? Era un rey, ¿cierto? Era un rey de justicia, rey de paz, que significa su nombre. Sigamos en la columna izquierda. Era sacerdote, el verso 2. Todo eso son lo que están en paréntesis, los números son los versículos del capítulo 7. Un rey sin padre, pongan atención a esto, un rey sin padre, un rey sin madre, sin genealogía, sin principio de días, es decir, no tenía un comienzo, ¿ah? No tenía un día que fue creado, sin principio de días, sin fin de vida, infinito, eterno. Está hablando de Melquisedec, está hablando, esto está en el capítulo 7, yo estoy acá, ¿cierto? Desmenuzando acá, versículo por versículo, el carácter de este Melquisedec, porque este Melquisedec tipifica a Cristo. Entonces, cada una de esta naturaleza, de este carácter, de esta característica de Melquisedec es una naturaleza, es un carácter, un aspecto de Cristo. Semejante al al Hijo de Dios. Lo está diciendo en el versículo 3 del capítulo 7, semejante al Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios, porque muchos dicen que Melquisedec fue Cristo, fue una teofanía de Cristo. No, no es, es semejante, un tipo, una figura, una sombra. Sacerdote para siempre, grande, dice el versículo 4, y sigue en el versículo 6, sin genealogía judía. No era descendiente de judío. Bendijo al que tenía las promesas. Tenía el atributo de bendecir. Bendijo al que tenía las promesas. Se da testimonio de que vive. Se testifica que vive. Pertenece a un nuevo sacerdocio. A un nuevo sacerdocio. El versículo 11 y 12. A una nueva ley también. El 12. No es de la antigua ley, es una nueva ley. Es sacerdocio de una vida indestructible. Un sacerdote de una vida indestructible o su sacerdocio de una vida indestructible. Es un sacerdote para siempre. Un sacerdote de un nuevo orden. Un sacerdote que se le dan los diezmos. ¿Ya? Ok. Toda esta característica, amados hermanos, es el carácter de Cristo. Lo vamos a ver aquí en algunos versículos, algunas referencias aquí mismo en Hebreos 5, Hebreos 6, Hebreos 7, Salmo 110. Veamos Hebreos 5:5. Estamos hablando de este tipo de Cristo Melquisedec. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, ya lo vimos anteriormente, según un nuevo orden llamado el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora está hablando de Cristo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se fija que se repite el orden de Melquisedec, Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero está hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo,
juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Mm? Quiero que ponga mucha atención a esto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mujer pacto, porque Cristo, si lo leímos anteriormente, dice que no tiene genealogía, porque no es humano. Él viene del cielo, Él es divino, todos sabemos eso. ¿Mm? El Salmo 110, hay una profecía que habla de este nuevo orden, de este nuevo sacerdocio, de este orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el orden de Melquisedec, ¿se acuerda? Se fijan, el orden de Melquisedec está hablando de un principio, está hablando, amados, de una ley, está hablando de un régimen, de un pacto, está hablando de una naturaleza. ¿Mm? Bueno, y aquí ya vamos a volver a leer algo, lo mismo prácticamente. El Salmo 110 ya lo leímos, el Génesis 14 y 18, ahí está un poco la historia de este Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos 7:11, voy a repetir esto porque es importante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿ah? Está hablando del sacerdocio levítico, de todo el orden, ¿cierto? De Aarón levítico, de todos los sacrificios que se hacían anteriormente, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, fíjese, ya lo expliqué un poquito eso. Entonces hay un orden de Melquisedec y hay un orden de Aarón. Un orden del antiguo pacto, Aarón, y un orden del nuevo pacto, Melquisedec. Ese es el nuevo pacto que habló Cristo. Este es mi pacto o el nuevo pacto en mi sangre. ¿Mm? Está hablando de este orden, el orden de Melquisedec. Entonces, veamos, ¿qué es entonces el orden de Melquisedec? Es un sacerdocio, amados, de naturaleza divina. Porque ahora ya está hablando de Cristo, con carácter y atributos divinos, de un nuevo pacto, de un nuevo régimen, con una nueva ley, la ley del espíritu de vida, de una vida indestructible. Cristo es este nuevo orden, porque Cristo es el sumo y nuevo sumo sacerdote. ¿Mm? Entonces, amados hermanos, hay una diferencia entre el orden arónico y el orden de Melquisedec. El orden arónico, la cena en el orden arónico del antiguo pacto o la cena levítica era un cordero asado, un pan sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12:7, esa es la cena judía. ¿Mm? Del antiguo pacto, de la ley o del orden arónico o levítico. ¿Mm? Pero el orden de Melquisedec, la cena del nuevo pacto, es pan y vino. Fija, pan y vino. Por eso que comemos el pan y tomamos el vino. ¿Mm? Entonces ahora quiero ya enfocarnos a lo nuestro. ¿Mm? ¿Por qué comemos el pan? ¿Por qué tomamos el vino? El orden del nuevo sacerdocio, que también es el nuevo pacto, la nueva ley. Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amados, comer la carne, beber la sangre, ¿cierto? Simbolizada en el pan y el vino, es cuestión de vida. Se trata de vida. Cuando comemos el pan, cuando bebemos
la sangre o el vino, que son símbolos de este cuerpo de Cristo, que son símbolos de la sangre de Cristo, amado, estamos comiendo vida, comiendo Cristo. Al comer Cristo, comemos vida. Eso es lo que a nosotros nos nutre, lo que a nosotros, amados, nos salva, lo que a nosotros nos bendice. Necesitamos comer Cristo. Cristo es lo único que tenemos que comer, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo lo demás, hermano, ayuda, pero no es esencial. Todo lo demás, y aquí ya no solo estamos hablando de comer cosas físicas, sino también de lo que escuchamos, lo que leemos, lo que creemos, lo que entendemos, lo que estamos escuchando, estudiando, etcétera. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, amados hermanos, la pregunta que tenemos que hacerlo, ¿qué es la carne? ¿Cuál es la carne de Cristo? ¿Cuál es su sangre? Porque hubo mucha discusión cuando Cristo entregó este mensaje, ahí en el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Aún sus discípulos no entendían. ¿Cómo vamos a comer la carne? ¿Cómo te vamos a comer a ti? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Los judíos, los fariseos no entendían. Dice que muchos empezaron a irse. Y los discípulos, el Señor les dijo, y ustedes también se quieren ir. También se quieren ir. Es que es dura tu palabra, Señor, es difícil de entenderla. ¿Ah? Pero Él le explica después y les dijo, bueno, no se trata de mi cuerpo, sino de las cosas espirituales, ¿ah? De las cosas del espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros comemos la carne, ¿qué es comer carne de Cristo? ¿Qué es beber la sangre, amado? Es participar, tener comunión con Él, tener comunión de vida. Cada vez que nosotros, queridos, participamos de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es el pan, es la carne, y ahí fue derramada la sangre en la cruz. Entonces nosotros tenemos comunión cuando participamos de la cruz de Cristo, cuando participamos de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su impartición, de su ascensión, de su entronización y de la salvación completa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en la muerte nosotros somos redimidos, en la sepultura somos santificados, en la resurrección somos justificados, en la impartición de Cristo en nosotros somos regenerados, en el ascenso, en la ascensión de Cristo somos glorificados, nuestro espíritu es glorificado, en la intronización nosotros somos uno con Dios, uno con Cristo, uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hay una comunión perfecta, porque el que se une al Señor, uno es con el Señor. Y en la salvación, obviamente, somos salvados y tenemos vida eterna. Y de esta manera, queridos, al participar y al celebrar la Santa Cena, Dios nos hace partícipe de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amados, comer el pan, beber el vino, que tipifica la carne, que tipifica la sangre de Cristo, ¿verdad? Dios nos está haciendo partícipe de su vida. La palabra comunión es tener todo en común. Dios nos hace partícipe de todo lo que es Él, ¿ah? Aún de su naturaleza divina. Por lo tanto, queridos, esto es la celebración. No quiero explicar esto porque vamos a ocupar mucho tiempo. Entonces, quiero dejarlo hasta acá. Quiero dejarlo hasta aquí.